de parte del alcalde Saulo Armando Rivera Fernández, una cordial bienvenida, ¿sí?, a todos ustedes y todas también. Es importante resaltar en este momento la presencia de la mujer, ¿sí? Yo creo que un 90% son mujeres. Un aplauso por eso. Bien, mi nombre es Milagro León Escobar Múnera y estoy asesorando al municipio en el proceso de revisión ordinaria y ajuste de largo plazo del esquema de ordenamiento territorial. En el marco de este proceso, el municipio contrató un equipo consultor para que hiciera unos trabajos relacionados con ajustes de amenazas naturales y riesgos, flora urbana, articulación de los componentes general y urbano con el PEN. El PEN es el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Santa Fe de Antioquia y su área de influencia, y también para que avanzaran en la formulación del proyecto de acuerdo municipal. Hoy tenemos el gusto de presentarles los avances que se tienen del análisis de las amenazas naturales y riesgos en el municipio de Santa Fe de Antioquia, que, como les menciono, este trabajo ha sido hecho por el equipo consultor Juan Carlos Sierra Botero, y la ingeniera Fanny Restrepo es la coordinadora de ese equipo. Entonces yo le doy la palabra a la ingeniera para que continúe con la presentación del evento. Muy buenas tardes. Como decía, el ingeniero Milagro, estamos aquí para presentarles la temática relacionada con amenazas y riesgos identificados en la zona urbana y rural. El detalle es algunos puntos críticos. Les quisiera presentar, mi nombre es Fanny Restrepo, yo soy la coordinadora del equipo interdisciplinario que trabajó en todos los puntos que ya les mencionó Milagro. Aquí están con nosotros la ingeniera Luz Estela, ingeniera de minas, que nos apoyan en la temática. El ingeniero Juan Fernando es el geólogo, que también fue la persona encargada de elaborar esta temática de amenazas y riesgos, amenazas naturales y riesgos. Tenemos el doctor Hugo, él es el abogado encargado del acuerdo municipal, del ajuste del acuerdo municipal, y tenemos al ingeniero Diego, él es el que nos maneja los sistemas de información geográfica. Quisiéramos solicitarles que cualquier detallito de pregunta que ustedes estimen conveniente la hagan después de la presentación, como para tener un orden. La van pensando en el proceso de presentación, y por ahí tipo 5:30 les vamos a dar el espacio para que nos hagan las preguntas. Y vuelvo a agradecerles, me gustaría saber quiénes están acá. Los voy a solicitar que se me presenten por grupos, porque si no, no saldríamos hoy. Como la tema... Sí, dígame. Sí, nosotros la elaboramos. Bueno, entonces les solicitaría que me alcen la mano quienes son del kilómetro 2. Listo. Nosotros vamos a tratar el tema del análisis que hicimos del kilómetro 2, del barrio Uga. La Barranca. Solamente la Barranca. Bueno, los otros serían el plan. ¿Quiénes son del plan? El plan Nuquí. No hay nadie. De los centros poblados, ¿quién hay? El pescado. El pescado. ¿De qué otras zonas hay acá? ¿De qué más barrios hay? Del llano. Y hay otro, sí, ¿de dónde? La Maquea. Bueno, me gustaría que doña Nora, la esposa del alcalde, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Quiere de pronto hacer
Bueno, entonces yo creo que es bueno que procedamos ya a dar inicio a la presentación. Como les dije, las preguntas por favor las hacemos al final de la presentación, las van anotando y con mucho gusto las vamos a responder. Y muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Fernando Álvarez Betancourt, soy el geólogo en compañía con la ingeniera Luz Estela de hacer el estudio Análisis, Vulnerabilidad y Riesgos. Esto es un decreto que es el 1807, lo que estamos aplicando en este estudio de Análisis, Vulnerabilidad. El decreto 1807 dice que para un municipio o entidad territorial hacer el plan de ordenamiento territorial necesita obligatoriamente hacer el estudio de análisis, vulnerabilidad y riesgos. En parte tiene razón, porque si yo considero una zona que está en amenaza, entonces yo no la puedo catalogar en el plan de ordenamiento y riesgos como una zona que yo pueda urbanizar. O si es una zona inundable, en el plan de ordenamiento territorial yo no la puedo poner como una zona de expansión urbana, porque vamos a tener los riesgos. Para empezar, es muy importante que ustedes entiendan qué es una amenaza, qué es una vulnerabilidad y qué es un riesgo. Y después del videito donde les van a explicar, entonces yo ya sigo analizando con ustedes, por ejemplo, coger sitios por sitios del municipio y empezar a analizar amenaza, vulnerabilidad, que es igual a un riesgo. La óptima calidad de vida. Ejemplos de amenaza son situaciones generadas por fenómenos hidrometeorológicos como la lluvia, situaciones asociadas a tornados o huracanes, el fenómeno de la Niña, los sismos o terremotos, las amenazas socionaturales como deslizamientos, las amenazas antrópicas o generadas por la actividad humana y todo aquello que en algún momento podría afectar nuestra vida y nuestros recursos. La vulnerabilidad es qué tan preparados estamos para asumir cualquier tipo de amenaza. Pueden ser vulnerables los seres vivos, la infraestructura y el medio ambiente. La vulnerabilidad involucra la exposición a la zona en donde la amenaza puede afectarnos, la susceptibilidad asociada al daño y la capacidad de prepararnos y adaptarnos después de un evento adverso. El riesgo es el daño o las pérdidas esperadas que pueden suceder en una persona, una población o un país por causa de un evento amenazante que pueda afectar a los seres humanos, a los bienes y servicios, a la infraestructura o al medio ambiente. Las medidas orientadas al conocimiento del riesgo, la reducción de los daños que puedan ocasionarse y la preparación para la respuesta a emergencias integran la gestión del riesgo de desastres. Que hay una serie de tipos o factores de riesgos, ¿cierto? Hay riesgos por inundación, hay riesgos por movimiento del masa, hay riesgos por torrentes, hay riesgos por volcanes, hay riesgos por sismos. Nosotros aquí en este estudio, en la gestión del riesgo, identifican cada municipio diciendo, los municipios como Santa Fe de Antioquia tienen un riesgo por inundación, que es evidente, un riesgo por movimiento en masa y un riesgo por avenidas torrenciales. No tomamos en cuenta el riesgo sísmico porque los riesgos sísmicos ya les hace una zonificación el Servicio Geológico Colombiano o la norma de sismoresistencia ya tiene una zonificación que cataloga en riesgo sísmico bajo, intermedio y alto. En Santa Fe de Antioquia tenemos un riesgo sísmico intermedio. Entonces no es tan importante en este caso la sismicidad, pero sí es importante, por ejemplo, para Santa Fe las inundaciones, ¿cierto? Es importante, hablo de Santa Fe, no solo lo urbano, sino también lo rural. Las topografías en las partes rurales son muy fuertes, entonces hay movimiento en masa, riesgos o amenazas por movimiento en masa. Entonces, lo que hicimos fue un ajuste a un estudio que se había hecho de riesgos, que le hicieron los requerimientos. Entonces, para que entendamos, amenaza más una vulnerabilidad es igual a un riesgo. Amenaza quiere decir algo que está amenazando en la vida humana o pérdidas de vida humana, de infraestructura, de edificaciones o de bienes. Algo me está amenazando, pero una amenaza natural. La vulnerabilidad tiene muchos factores para calificarla.
pero la vulnerabilidad puede ser capacidad de respuesta, ¿cierto? O tipo de edificación. No es lo mismo que yo tenga una edificación en una estructura simple que una edificación que tenga estructura porticada, con código de sismoresistencia, con materiales bien dosificados. Entonces, si va a haber un deslizamiento, lógicamente las casas que no estén bien construidas van a ser más vulnerables a destruirse. Las casas que estén bien construidas van a ser menos vulnerables, ¿cierto? Lo otro es la capacidad de respuesta. O sea, si ocurre una amenaza, yo soy vulnerable de pronto porque me encuentro muy lejos, ¿sí? O no tengo capacidad de respuesta, como quien dice, voy a cogerlo y voy a salir del riesgo. Y lo otro es, también los municipios también tienen una vulnerabilidad. Hay municipios que tienen un muy buen presupuesto económico, entonces son menos vulnerables en las organizaciones, y otros que no lo tienen, entonces son más vulnerables. Esa suma da un riesgo, ¿cierto? Y el decreto lo dice: hágame amenaza más una vulnerabilidad y me califica si es el riesgo. Todo tiene una calificación: amenaza alta, media y baja, vulnerabilidad alta, media y baja, riesgo alto, medio y bajo. Como la fórmula dice igual riesgo, que es lo importante. Entonces el riesgo se puede catalogar en mitigable o no mitigable. Un ejemplo: yo tengo una quebradita que se me está inundando y que se me está saliendo el cauce y que me está inundando la casa, entonces puede ser un riesgo mitigable, ¿cierto? Puede ser un riesgo alto, pero yo lo puedo mitigar. Si yo le hago una obra hidráulica que me responda a sus crecientes, pues ya no se me vuelve a inundar. Si hay movimiento en masa, yo le hago un muro de contención, entonces es un riesgo mitigable. Entonces ya la presentación dice aquí, el decreto 1807 dice eso, ¿ya? El decreto salió en el 2014 y el decreto dice: aplíqueme esa metodología. Y fuera de eso, lo más importante son los insumos. Primero se hacía este estudio sobre una cartografía que era muy general, que era del IGAC, ¿cierto? Y era una cartografía de muchos años, y era una cartografía que se dice escala 1 en 25.000, o sea, eso quiere decir que es muy regional. Ya el decreto dice: bájeme la escala. En Santa Fe, Antioquia, hay cartografía en urbano 1 en 2000. O sea, que ustedes ven un mapa, pueden ver la casa, pueden ver la calle, pueden ver el sendero. Antes no, antes miraban y no era tan preciso. Y en los centros rurales, la cartografía era 1 en 25.000, con mala información, era cartografías muy viejas. Ahora tenemos una cartografía 1 en 10.000 en la parte rural, que se ven todas las casitas, ¿cierto? Tenemos otra herramienta que son los satélites, por ejemplo Google Earth, Google Tierra, donde podemos mirar y aportar. Entonces esos son los insumos del plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Todo debe ir zonificado y todo eso va en mapas. Si yo digo que esto es amenaza alta, va en un mapa. Si digo que es vulnerabilidad baja, va en un mapa. Y si digo que es riesgo alto, va en un mapa. Por eso se dice zonificación de amenazas y riesgos en modelos de ocupación en el POT. O sea, todo esto se hace para que el POT tenga unas cartas de navegación de decir: esto no lo podemos tocar porque es de riesgo alto, medio o bajo. Listo. Listo. Entonces la ley 388 que dice: ordenen los municipios. Sí, hay ordenamiento de los municipios, pero si hay zonas de altos riesgos, por favor no me lo vuelvan urbanizable, o no me lo vuelvan como expansión de la parte urbana. Y también dice que las afectaciones más recurrentes que se presentan por la ocurrencia del movimiento de masa, inundaciones y avenidas torrenciales, hay que priorizar estos análisis. O sea, nosotros vemos algún análisis de estos de amenaza alta, media y baja, entonces nosotros también podemos formular cómo hacemos para que un riesgo se vuelva bajo, de que esté en alto, se vuelva bajo. Como es una fórmula matemática, si yo tengo una amenaza muy alta, pero si yo soy muy vulnerable y me vuelvo no tan vulnerable, entonces el riesgo disminuye. Es una fórmula matemática: amenaza más vulnerable hacia cuál riesgo. Si usted disminuye cualquiera de esos dos, de amenaza y vulnerabilidad, el riesgo baja. Entonces por eso los riesgos, dice aquí en la ley 388, son mitigables. Por ejemplo, me dicen: no, esa zona está en alto riesgo, pero es mitigable, y yo soy el dueño de una propiedad y yo quiero hacer una parcelación. Sí, señor, haga usted unos estudios y unas obras para que el riesgo no le quede en alto, sino que lo minimizamos, por ejemplo, abajo. Es ya el constructor o el del proyecto, sea municipio, sea privado, él hace unas obras, las mitiga y ya se le baja el riesgo y le pueden dar licencia de construcción. Eso aplica la ley 388. ¿Listo?
Aquí vamos a analizar la Santa Fe. En la parte rural es muy importante un movimiento en masa, porque las pendientes son muy fuertes, ¿cierto? Y es muy común que cuando hay una pendiente fuerte y unas coberturas vegetales, la cobertura se deslice sobre el suelo, sobre la roca. Entonces aquí en la parte rural de Santa Fe vamos a tener de pronto por movimiento en masas o deslizamientos, ¿sí? Inundaciones. Entramos a la parte entre el río Tonusco, muchos conocen la acequia La Gualí, ¿cierto? Y la acequia La Mica. Esas zonas son zonas que son inundables, poquito o mucho son inundables. Y las avenidas torrenciales son cuando viene un flujo de rocas, pantanos, lodos, bloques de árboles que vienen bruscamente. Eso se llama torrencial, ¿sí? Entonces aquí vamos a analizar lo que nos piden, ¿cierto? En lo rural, primero no habían cartografías buenas, eran muy generales, muy viejas, entonces los estudios no eran muy concretos. Ahora tenemos que en lo urbano hay que hacer la escala 1 en 2000, o sea, hay que hacer un estudio muy en detalle, casi calle por calle. Eso es lo que quiere decir la escala, ¿cierto? En la expansión urbana, que es lo que se piensa en un futuro, volverlo urbano o urbanizable, también en escala 1 en 2000. Y lo rural, que dice el estudio básico, la expansión urbana 1 en 25.000, quiere decir la rural, aquí en esta parte, que teníamos 1 en 25.000, o sea que eran mapas muy viejos, muy amplios, ya los tenemos 1 en 10.000. Entonces, lógicamente, el estudio mejoró, porque hay más insumos, hay más tecnología y hay más metodologías para hacerlo. Sigue tranquilo. Listo. Aquí no resultados, listo. Por ejemplo, vamos a hablar del río Tonusco. ¿Ya? El río Tonusco, todos los ríos tienen unas llanuras de inundación. El río Tonusco tiene una llanura de inundación que es desde el río hasta aquí, hasta el barrio La Barranca, que él empieza a subir, ¿cierto? Entonces, geológicamente se dice, eso es una zona inundable. O sea que tenemos una amenaza alta por inundación. Un ejemplo, ¿qué amenaza? Vulnerabilidad. Hay gente que tiene, dentro de esa llanura de inundación, hay gente que tiene casas bien construidas, con condiciones técnicas bien especificadas, pero también hay gente que tiene casas que de pronto una inundación les va a dañar muy fácil los enseres, les va a deteriorar muy la casa. Entonces ahí se dice es vulnerable o es muy vulnerable o no es tan vulnerable. Entonces hay sitios donde están en alto riesgo y otros que no están en alto riesgo. Aunque todos inunden, unos están en bajo riesgo, unos en medio y unos en alto. Aquí les mostramos, por ejemplo, ¿ven esas manchitas rojas que están dentro de Santa Fe, Antioquia? Resulta que la parte urbana de Santa Fe no tiene muchos problemas en movimiento en masa, ¿sí? Pero una inestabilidad geológica no siempre lo genera la naturaleza, sino que también lo puede generar el hombre. En muchas ciudades donde las pendientes son fuertes, la gente no se conecta al alcantarillado, sino que tira las aguas residuales al talud adyacente a la casa, entonces va desestabilizando. Es un fenómeno antrópico, culpa del hombre, ¿cierto? O el hombre también va cambiando el uso del suelo, entonces se empiezan a dar movimiento del masa. Aquí lo que ven ustedes en rojito son unas amenazas por movimiento del masa. ¿Listo? Unas amenazas altas por movimiento del masa. Maquea o es maquea? Maquea, con nada. Con nada, termina nada. Listo. En la maquea, la quebrada viene y ahí socava la pata de los taludes, las partes bajas. Entonces puede generar inestabilidades en el terreno. Entonces eso se llama que hay una amenaza por movimiento en masa. Puede que sea antrópica porque de pronto hay casas que le vierten las aguas al talud. Entonces tiene un fenómeno erosivo que es antrópico y el otro que es natural, que es la quebrada socava la pata. Entonces aquí clasificamos una zona de alto riesgo, pero mitigable, o sea que ya la cosa cambia. Si yo digo que no es mitigable, no hay nada que hacer, hay que reubicar gente, hay que hacer obras de protección, o sea, esa zona se queda para protegerla y ya. Pero si es mitigable, entonces ya entran a hacer unas obras,
Si hay una invasión del cauce, de la maquia, entonces lo primero que hay que hacer es quitar esa invasión, porque de pronto hay casas que están construidas en el cauce. Entonces lo primero que hay que hacer es despejar el cauce y se va disminuyendo el riesgo. Lo otro es canalice las aguas negras o aguas lluvias que se están regando directamente a la vertiente. Entonces, por ejemplo, la maquia, en esa parte, aquí en esto rojito, la maquia, y en esta parte de aquí, todas las amenazas altas son mitigables. Aquí hay unos que no son tan vulnerables y otros que son muy vulnerables. Aquí no son tan vulnerables. Aquí son muy vulnerables, ¿cierto? Porque hay unas casas con especificaciones que no cumplen las normas, entonces dice amenaza alta, más vulnerabilidad alta, nos tiene que dar un riesgo alto, pero lo podemos mitigar. Esa es la parte de amenazas, de movimiento en masa. O sea, la parte urbana de Santa Fe de Antioquia no tiene mucho problema, entre comillas, del movimiento en masa, comparándolos con los municipios del suroeste, que casi todos hicieron la parte urbana sobre pendientes muy fuertes o sobre topografías muy fuertes. La otra. Listo. Inundación. Este de acá es el río Cauca, ¿cierto? Y este es el río Tonusco. Listo. Pero el río Tonusco se puede comportar bien solo. Pero como nosotros tenemos una sequía que es colonial, que salió del río Tonusco, ¿sí? Aquí, la sequía La Gualí, y fuera de eso tenemos otra sequía paralela que también se desvía al río Tonusco, que es la Mica. Esas tres se nos pueden inundar muy fácilmente. Es más, aquí en la barranca se ve que la Mica se ha salido y la Gualí se ha salido, ¿cierto? Entonces uno las tiene que zonificar. ¿Es una amenaza por inundación? Sí, es alta, ¿cierto? Hay vulnerabilidad, si hay casas buenas que pueden soportar la inundación, como hay casas malas que no pueden soportar. Si es una casa buena, ¿qué quiere decir? Que no es tan vulnerable, que no es tan fácil de dañar. Pero si es una casa muy mala, con especificaciones técnicas, una casa en madera, entonces se dice que es muy vulnerable, ¿ya? Entonces, ahí sí se dice que es un riesgo alto. No todo lo que sea en amenaza alta quiere decir que es un riesgo alto, ¿no? Hay una amenaza alta, una vulnerabilidad baja, el riesgo es bajo. Entonces ustedes ven esto, lo rojo, son cosas, quiere decir que es de amenaza alta porque se inunda el río Cauca, ¿cierto? El río Cauca es rural, no tenemos, digamos, tanto daños en enseres o en vidas, pero el río Tonusco sí, porque pasa por un lado de la parte rural, ¿cierto? El ejemplo, kilómetro 2, para los que están aquí, el kilómetro 2. El río Tonusco hace esto, hay un meandro aquí, entonces la corriente trata de seguir derecho y lo inunda, está en una amenaza alta, ¿cierto? Es vulnerable, es muy vulnerable. ¿Qué nos da? Un riesgo alto. Ese riesgo se puede mitigar, o sea que es un riesgo alto pero mitigable, listo. Entonces usted hace unas obras aquí de mitigación y ya bajó el riesgo, de alto de pronto abajo, ¿ya? Pero en el kilómetro 2 el problema no es la inundación, el problema es que el kilómetro 2 se hizo sobre adyacente a un talud que es muy alto, ¿ya? Entonces no es que tenga un movimiento en masa ni que sean deslizamientos muy latentes, pero tiene caídas de bloques, o sea, han ocurrido porque son unos bloques que el agua los lava y quedan sueltos y ruedan y dañan casas. Ha pasado muy frecuentemente en el kilómetro 2, la caída de bloques. También hubo unos deslizamientos que afectaron unas casas, las dañaron, ¿cierto? Y usted puede construir una casa muy bien construida con materiales, con toda la estructura porticada, consiguiendo el código de sismoresistencia, pero si hay un deslizamiento, te tumba lo que sea. Entonces, por movimiento en masa, también catalogamos al kilómetro 2 como una amenaza alta y nos da una vulnerabilidad baja, entonces nos da como respuesta un riesgo alto. Ahora, ¿es mitigable? Depende. Hay que mirar la viabilidad económica, ¿cierto? Usted debe hacer un muro de contención. ¿Cuánto vale ese muro de contención? No es ni de contención, es de protección contra las rocas. Entonces ahí es donde entra uno a analizar. ¿Es mitigable o no es mitigable? ¿Está en riesgo alto por caída de bloques y deslizamientos? ¿Es mitigable? Sí.
pero hay que mirar la viabilidad económica. Pues no hay viabilidad económica, vale más el muro. Ahora, hay un condicionamiento. Si el kilómetro 2 quiere crecer y está catalogado en una zona de alto riesgo inundable, ¿cierto? Entonces ya no puede expandirse. Y si está catalogado en una zona de alto riesgo en movimiento en masa, entonces ya tiene dos restricciones. Si nosotros le mitigamos el riesgo por inundación y decimos que él puede construir en esa llanura plana al lado del río Tonusco, lo puede hacer, pero entonces ya la viabilidad económica es la que hace el balance. ¿Qué hacemos nosotros en el análisis? Lo ponemos en condición de riesgo. Entonces ya en el plan de ordenamiento territorial, que es una navegación de los municipios para planificar el municipio a 12 años, ya ellos determinan si hay viabilidad económica, si hay presupuesto o si no hay presupuesto. Si ellos determinan que no hay presupuesto, ¿cierto?, que no tienen forma de hacer obras de mitigación, entonces ya entran con el Estado a mirar zonas de reubicación, ¿ya? Por eso es tan importante el análisis de riesgos, porque en muchas partes del país los sacaban de una zona de alto riesgo por inundación y los ponían en una zona de alto riesgo por amenaza del movimiento del MAS. Entonces, por eso mismo, este decreto dice, zonas para expandirse, se puede. Por ejemplo, esta parte de Santa Fe es una zona muy inestable geológicamente, no tiene ningún problema de inestabilidad, ni por inundaciones, ni por movimiento en masa. Centros poblados. Como no hay representantes de centros poblados, sí, les voy a hacer un resumen. Hay centros poblados. Nurquí es un centro poblado que él está en toda una cuchilla, ¿cierto? Busquemos Nurquí Estela Díaz. Él está en toda una cuchilla. Ustedes ven aquí la topografía, se ven las casas, ¿cierto? Aquí se ven las casas. Pero Nurquí se construyó al ladito y ladito de la vía, pero las paredes adyacentes son muy pendientes. Entonces son muy susceptibles a que se deslicen. Entonces Nurquí se catalogó, lo rojo quiere decir una amenaza alta y lo amarillo quiere decir una amenaza media, ¿cierto? La mayoría de la población quedó en una amenaza alta. Vamos para vulnerabilidad, son muy vulnerables, ¿cierto? Porque ahí las columnas que ellos hacen para cimentar la zapata o la fundación son columnas muy elongadas. Con el solo hecho de moverse un poquito el talud o el deslizamiento, entonces ya las casas se fisuran, se dañan o se deslizan. Entonces consideramos a Nurquí como una zona de riesgo alto o en condición de riesgo, en condición de amenaza. ¿Qué quiere decir en condición de riesgo? Que puede ser mitigable. Puede ser mitigable. Este aquí puede bajar esta. Lo que sí no se puede es que Nurquí no puede crecer. ¿A dónde va a crecer? Si donde él crezca está en una zona de amenaza alta. Y una topografía pendiente, usted no la puede mitigar. De una topografía fuerte no la puede volver plana, ¿cierto? Y también en los decretos de 1807, eso es un prevalente. ¿Cómo me va a urbanizar usted zonas que son de alta pendiente? ¿Cierto? Porque las fundaciones, ejemplo, Comuna Nororiental Medellín y el Poblado, es la misma formación geológica. Todos tienen el mismo problema de inestabilidad, pero en el Poblado tienen que fundar a 25 metros. ¿Ya? Y aquí en la Comuna Nororiental fundan a 1 metro. ¿Cierto? Entonces, la formación geológica dice, cuando muy pendiente, Nurquí no tiene para dónde crecer. ¿Cierto? Tonusco arriba tiene zonas de alto riesgo, pero también tiene zonas que no están en riesgo. El 80% están en condición de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que en esas áreas ellos no se pueden expandir. Si quieren hacer un equipamiento en educación, en edificación, en hospitales, en puestos de salud, el decreto dice, lo que esté en riesgo alto, primero mitíguemelo y luego miramos a ver si se puede construir. Estos son los sabanas, por ejemplo. Sabanas no tiene ningún tipo de riesgo, ¿cierto? Él está en una parte muy plana, de pronto tiene unos procesos erosivos, pero son solucionables. Listo. ¿Cuál es este? Sabanas. Listo. Ahí lo ponemos en riesgo medio, en amenaza media. ¿Es vulnerable? Sí, entonces no queda en riesgo. Sabanas queda en una amenaza media,
O sea que Sabanas, ¿qué quiere decir eso? Puede crecer, puede expandir su casco urbano, puede decir que puede traer equipamiento, que puede traer un colegio, que puede traer un hospital, que puede traer porque tiene donde edificar, ¿cierto? Cuando yo veo que un municipio está en zona de alto riesgo, yo puedo decir, sí, voy a dar licencias de construcción, pero con restricción, ¿cierto? Con restricciones. Usted quiere hacer su casa, entonces primero me hace un estudio de suelos, bien hecho. Me hace un estudio de taludes, bien hecho. Me hace un estudio de dónde va a vertir las aguas, si no hay sistema alcantarillado, entonces, ¿cómo me va a hacer el diseño del pozo? Eso es lo que quiere decir. Sabanas, por ejemplo, es uno de los corregimientos que está bien para crecer en su casco urbano, ¿cierto? Y los otros que no nombramos, el pescado, siempre está recostado. Ahí está el pescado, El pescado es otro. Bueno, el pescado es otro que tiene una zona de alto riesgo de amenaza alta, que es lo rojo, y otra zona de amenaza media, que es lo amarillo. Entonces, en el pescado, ¿qué dicen? No, bueno, si quieren expandirse, cojan lo amarillo, que está en zona media, de amenaza media, pero no me vayan a tocar la zona roja. Puede que sea mitigable, pero ¿para qué va a gastar uno plata en mitigar obras, en hacer obras de alto riesgo, sabiendo que podemos utilizar zonas que no están en riesgo, ¿cierto? Esa es más o menos la visión del estudio que hicimos. Este análisis se le pasa a los que están haciendo ya la parte de ordenamiento territorial. Entonces el arquitecto y el grupo de profesionales que están mirando cativos, ¿sí? que están mirando cativos, ellos dicen, bueno, Cativos tiene una zona amarilla que está en zona media, ¿cierto? Lo rojo es una amenaza alta, pero es muy fácil de mitigar. Con hacer unas obras, Cativos puede quedar todo en amarillo. Entonces el arquitecto dice, bueno, el crecimiento de Cativos lo podemos desarrollar, ¿listo? Porque aunque tenga una amenaza alta, la podemos mitigar y la podemos volver a una amenaza media o baja. Y ellos se tienen que fijar en todo eso para poder analizar. Por eso el análisis de riesgos ya es una legislación que hay que aplicar en el país. Todos los municipios lo tienen que hacer para poder hacer un plan o para poder hacer un plan de ordenamiento territorial. Yo creo que ya es suficiente ilustración, ya vamos a entrar a responder preguntas. Me faltó algo muy importante, la Cardoso, ¿cierto? La Cardoso, aunque es efímera, quiere decir que recoge aguas en invierno. Usted va en verano y es seca, ¿cierto? La Cardoso también tiene unas zonas que son de inundación, ¿cierto? Y que son zonas de amenaza alta por inundación. ¿Se pueden mitigar? Sí, se pueden mitigar. Hay que hacer obras de mitigación y obras de protección. Ahora sí bien pueden con las preguntas. Sí, ya la Gualí la indiqué. Mostrame planitos de la Gualí y la Mica. ¿Qué pasa? Si crece el río Tonusco, va a crecer la Gualí y va a crecer la Mica, porque ellas dos son un brazo del río Tonusco, queramos o no queramos, eso es lo que se mostró. Crece el río Tonusco, crece la Gualí y crece la Mica. Toda esa región se considera una zona de amenaza alta por inundación, pero es muy fácil mitigarla. Un ejemplo, no lo hemos formulado, pero les pongo un ejemplo. Si yo coloco una válvula en el brazo de la Gualí y en el brazo de la Mica, cuando hay un invierno muy alto yo lo puedo controlar, ¿cierto? Una válvula me cierra y me cierra. Si necesito agua la voy abriendo y en verano no hay problema. Entonces, como la sequía y la Gualí y la Mica son hechas por el hombre, entonces son más fáciles de controlar, ¿cierto? Las obras son más fáciles de hacer. Entonces, mire que hay una zona de alto riesgo inundable, Tonusco, la Mica y la Gualí, pero son obras que se pueden hacer para bajarle el riesgo de alto y se puede bajar a medio o a bajo. O pueden hacer obras tan buenas que ya no tenga amenaza por inundación. Listo, bueno, bien pueden con las preguntas. Buenas tardes. Señor presidente de la comunidad. Sí. Bueno. Quiero saber sobre dos comunidades específicamente, San Carlos y El Mareo. Bueno, listo. Nosotros en este estudio de amenazas, vulnerabilidad y riesgos cogimos unos ajustes que habían que hacer, ¿cierto? Unos ajustes que habían que hacer
y San Carlos y el Madero no tenían ajustes. Todo ese estudio de vulnerabilidad de riesgo fue aprobado. San Carlos lo único que se analiza es un deslizamiento que hubo a la vía, ¿cierto? No, está preguntando de dos corregimientos, San Carlos, que analizamos nosotros en San Carlos de Madero. Pero sí quisiera agregar algo al respecto. Nosotros partimos de una solicitud de unas observaciones de Fora Antioquia al esquema de ordenamiento territorial, a los documentos presentados por la anterior administración, que no hubo concertación en los asuntos ambientales por parte de Fora Antioquia. De los puntos que estamos tratando acá son muy específicos, fueron los que consideró Fora Antioquia que había que replantearlo y hacerle ajustes. No sé, para nosotros sería muy enriquecedor, aprovechando que están ustedes acá, que nos comentaran si consideran dentro de su zona donde ustedes viven hay más puntos críticos que se deben tener en cuenta. Porque del 2015 al 2017 puede que hayan aparecido más puntos críticos, que esa es la segunda etapa que viene de esta temática. Para el municipio es muy importante hacer una gestión de riesgo integral, que además de considerar lo que Fora Antioquia ya en su momento, en el 2015, consideró que había que hacerle ajustes, hay que hacer un diagnóstico completo que considere más puntos críticos, porque con la época invernal que tenemos, obviamente se pueden presentar más movimientos en masa, y sobre todo en el área rural, en los centros poblados. Entonces nosotros vamos a hacer una segunda etapa de diagnóstico para identificar esos puntos críticos. Entonces sería muy bueno aprovechar que están acá para que nos indiquen si hay nuevas zonas que ustedes consideren que es necesario tener en cuenta. Entonces lo que no hemos tratado acá es porque en esas observaciones no se requirió. ¿Está claro? Bueno, con referente a la pregunta de él, ese estudio de amenazas de San Carlos y el otro corregimiento o vereda está en el esquema de ordenamiento. Lo que pasa es que en San Carlos hubo un cambio, digamos, entre el anterior, hubo un movimiento de masa en este peligro. Entonces sería muy bueno que no separan porque inclusive se ve la banca. De la vía, ¿cierto? La banca de la vía. Sí, sí. Ahí se fue la banca, hubo otro movimiento de masa. Además, San Carlos está a la mitad entre dos movimientos. Sí. Sí, sí. Ya, sí, sí. Ahora sí le entiendo. Esos puntos sí los visitamos. O sea, cuando se fueron las bancas de la carretera, lo que usted dice, San Carlos está entre deslizamientos. No es que el casco urbano de San Carlos esté en movimiento en masa, no. Sí, pero está en la mitad. Eso lo analizamos, ¿cierto? Y esas zonas las pusimos en condición de riesgo. O sea que sigue, hay que hacer obras de mitigación. Y eso se formula en el plan de ordenamiento territorial. Que son formas de formulación. Hay que mitigar esos deslizamientos. Ahora, la otra parte del Madero, que ha tenido movimientos más. Y estos movimientos más no se detienen porque el polo fue el anterior, porque lo miraron, eso no se detiene por él. No siguen el proceso. Entonces, casi que estamos mirando, haciendo una mirada continua, un monitoreo, y con esta revisión se da la oportunidad precisa para mirar qué va a hacer. Está muy bien. Ya nosotros en el Madero, eso es porque lo que usted dice es cierto. Está en movimiento en masa desde hace 10 años, está activo. Entonces hay que formular dentro del esquema de ordenamiento territorial esos puntos críticos, hay que hacerles obras de mitigación, sobre todo cuando afectan vías. Les digo, cuando uno recorre todas las vías a los corregimientos de Santa Fe, como las pendientes son tan fuertes, usted puede ir hoy y volver mañana y encontrar un deslizamiento nuevo. Inclusive esta semana tuvo un deslizamiento en Yerbogona. Sí. Y tapó la carretera, no hay paso, para ir a los arriba, no había paso. Eso fue esta semana. Y un movimiento en masa. Inclusive ese movimiento en masa está cercano al casco
Sí, claro. Por eso, señor presidente, existe la Dirección de Gestión del Riesgo, porque los consultores que hacen el análisis de vulnerabilidad, amenazas y riesgos, ellos visitan campo, entregan el informe y queda plasmado. Pero todo lo que usted dice, movimientos actuales que se están dando día tras día, ya los atiende la Dirección de Gestión de Riesgos, que los deben de tener los municipios. Ahí es donde ellos van y dicen, bueno, vamos a inventariar lo que ha pasado este mes. Hacen el inventario de los deslizamientos o los movimientos. Y ahí dicen, bueno, resulta que esta zona no la teníamos en alto riesgo, porque no había movimiento en masa. Pero ya que hay un movimiento en masa, entonces tienen que, el departamento de la Dirección de Gestión de Riesgos tiene que actualizar la información y ponerlo entonces que es una zona que está en alto riesgo. ¿Por qué? El decreto lo dice. Todo lo que tenga proceso erosivo o movimientos en masa o deslizamientos, póngamelo en riesgo alto, así de sencillo. Lo que usted dice es una tarea de la Dirección de Gestión de Riesgo. Movimiento nuevo, actualice, ¿cierto? Sin embargo, esas observaciones son claras porque nosotros aquí todavía estamos en proceso. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Visitamos y formulamos. Se deben de hacer estos estudios, se deben de hacer estos análisis, se deben de hacer un estudio geológico y geotécnico más en detalle para definir qué se va a hacer con el deslizamiento. Hay movimientos en masa que no son viables económicamente de mitigarlos, ¿cierto? No hay nada, no hay muro que lo ataje, como dice. Bueno, nombre y usted el concejal, ¿cierto? No. Ah, ya. Bueno, nos dice nombre y en representación de qué viene, por favor. Soy concejal con el sector de educación. Esto nos preocupa mucho por la pregunta en concreto. ¿Qué calificación obtuvo en la que usted nos enseñó sobre los riesgos en la parte de la desembocadura del río Cauca? Listo, véalo aquí. Miremos río Cauca con las inundaciones. Listo. Ahora, ¿qué insumos tomamos nosotros para decir que el río Cauca es inundable o no? ¿Cierto? Nosotros para hacer ese análisis tenemos que tener unos insumos que nos da el municipio, las entidades gubernamentales o de pronto una empresa privada que haya hecho, ¿cierto? Para hacer este análisis sobre el río Cauca, sí, en la desembocadura, lo primordial son estudios hidrológicos e hidráulicos de los dos, ¿cierto? Esos estudios hidrológicos e hidráulicos nos van a dar herramienta para decir, sí señor, cada 100 años el río Cauca se sale por aquí, ¿cierto? O cada 25 años o cada 50 años. Resulta y sucede que el río Cauca, el río Tonusco tiene un estudio hidrogeológico, geomorfológico e hidráulico. Entonces en el río Tonusco tenemos herramientas para decir esto es inundable o no es inundable. Mírenlo aquí en el río Tonusco. Déjenme señalizarlo. Entonces ahí tenemos herramientas, ¿cierto? En esta. Aquí tenemos herramientas porque hubo un estudio hidrogeomorfológico e hidráulico. Y aquí nos dicen que lo rojo son zonas de inundación. ¿Listo? Que los rojos son zonas de inundación. La alta, amenaza, ¿cierto? Y esta es la desembocadura del Tonusco con el Cauca. Ustedes ven que lo rojo son zonas de inundación. ¿De dónde tomamos esa información? Como no hay un estudio hidrogeomorfológico e hidráulico, entonces nosotros tenemos que tomar unos estudios que dice el decreto 1807, tómeme eventos históricos. Entonces nosotros tenemos que mirar registros en el IDEAN, en un inventario que hay para riesgos geológicos en todo el país, que se saca por internet, y resulta que nos dieron, la herramienta nos dio que esto era lo inundable. ¿Ya? Puede que yo diga, sí, la roja, mire. Alta, media. Esta es alta, amenaza alta. Listo. Y lo naranjado es amenaza media. Listo. Esto está considerado en zona de alto riesgo. Lo rojo entonces pasa a ser riesgo alto. ¿Ya? Yo como geólogo puedo decir, no, para mí esto no es, esto rojo, lo naranjado también puede ser riesgo alto. ¿Cierto? Ellos me van a decir, sí, ¿y de dónde me sacó esa información
de que usted me va a poner aquí si no hay estudio hidrogeológico ni hidráulico, ¿cierto? Entonces por eso uno tiene los alcances. ¿Qué sigue? Nosotros de pronto formulamos dentro del EOT, señores, ustedes necesitan aquí, en esta parte del Cauca, hacer un estudio hidrogeomorfológico e hidráulico. Y puede que ese estudio nos cambie la zonificación, ¿cierto? Puede que todo esto sea rojo, alto, pero eso hay que ponerlo en la formulación, ¿cierto? Esa es la característica. ¿Alguna otra pregunta? Nos dicen el nombre y en representación de qué viene. Más durito si puede. Quisiera saber si la amenaza del kilómetro 2 la toma de alta y es por movimiento de masa y no de la comunicación. Si dentro de esto ustedes también, para calificar la alta, tuvieron en cuenta también de que al río Tonusco le desembocan aguas abajo del kilómetro 6, la drenaje es de buen caudal. Sí. Y la pluralidad del pescado. Si eso hace parte también de que la amenaza sea parada. Claro, nosotros tenemos que estudiar no solo lo urbano, sino todo lo rural, ¿cierto? El kilómetro 2 es rural. Y para yo tomar una decisión del kilómetro 2, aquí tengo que irme aguas arriba también, ¿cierto? Entonces se va uno aguas arriba y mira todo el condicionamiento que hay. Hay historia de que el kilómetro 2 se inunda. O sea, la inundación no alcanza a llegar hasta las casas, según los registros, eso es verdad. No alcanza a llegar hasta las casas, pero eso no quiere decir que no va a llegar. Como todos los fenómenos naturales, aquí nunca nos hemos inundado, eso no quiere decir que no se va a inundar. Por eso se hacen nuestros estudios ahora. Mire, la observación que hace es validera. Si yo aguas arriba del río Tonusco ocurre un deslizamiento, por pequeñito que sea, y me represa el río, ya todo eso de aguas abajo está corriendo riesgo, ¿cierto? Entonces no solo lo local, sino también lo general, ¿ya? Entonces, en el kilómetro 2 tenemos ese riesgo por inundación, pero no es solo analizar el kilómetro 2, hay que analizar toda la cuenca aguas arriba. Como ese río Tonusco tiene unos afluentes con buen caudal y también son torrentes que crecen muy rápido, que la inundación no avisa. La inundación lenta usted la va viendo, la puede observar y la puede ir viendo que se va subiendo el nivel, pero una inundación rápida o torrencial es en cuestión de segundos. Entonces eso es lo que le pasa, por ejemplo, al kilómetro 2, que aguas arriba, la vertiente y la geomorfología del río Tonusco y sus afluentes son muy pendientes, entonces pueden traer crecientes muy rápidas que ustedes no van a tener capacidad de respuesta, ¿cierto? Yo puedo hacer un muro, puedo hacer obras civiles para mitigar, ¿cierto? Pero cuando hay torrentes, ahí no hay muro que lo ataje, porque eso viene con bloques de árboles, lodos, bloques de roca. Si ustedes ven, hay bloques de roca que pueden tener el tamaño de un carro y eso es arrastrado por los torrentes, ¿cierto? Entonces en el río, en el kilómetro 2, esos dos son los riesgos, se juntaron, son dos riesgos. ¿Pueden ser viables económicamente? De pronto, uno, el de inundación usted más o menos lo puede mitigar, más no quitarle el riesgo. Lo puede bajar de riesgo alto a medio o abajo,
pero usted no lo quita. Ahora, el de movimiento en masa y caídas de bloque es muy difícil. O sea, la solución, si usted hace un muro de contención, ¿cuánto vale ese muro de contención? ¿Cierto? Y yo voy a invertir una plata en unas obras civiles que me van a costar mucho, pero el kilómetro 2 está restringido para crecer. O sea, si usted va a pedir presupuesto a nivel nacional de un puesto de salud, de una escuela, de un mejoramiento de vivienda, el municipio y la nación se tienen que guiar por la ley y decir, no señor, usted está decretado en zona de alto riesgo, no le podemos dar recursos para inversión. Pues todo es mitigable, pero no justifica, ¿cierto? Listo, bien pueda, caballero. Bien pueda, Juanio. Mi nombre es Humberto Alcaraz. No sé si es para otra oportunidad, pero noto que hay algunos sectores de la población que no se han tocado y que están en alto peligro y que son de mucho cuidado en este momento, como es el barrio La Maquea. Entonces, allá hay de todo y no deberíamos seguir apoyando algo que de pronto va a ser supremamente lamentable. Muchas gracias. Sí, en La Maquea tenemos amenazas, son muy vulnerables, entonces nos da un riesgo alto por movimientos en masa, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del riesgo alto, entonces ahí es donde entramos a analizar en la formulación. ¿Qué vamos a hacer con La Maquea? ¿Sí? ¿Se van a seguir dando licencias de construcción? ¿Se van de pronto a reforzar las viviendas que estén mal cimentadas, con malas especificaciones técnicas? Vamos a hacer obras hidráulicas para que el río no socave, ¿cierto? Entonces La Maquea, dentro de los puntos de amenaza por movimiento en masa, es un sitio que consideramos de alto riesgo y que hay que cuidarlo, ¿cierto? Y mitigarlo. ¿Estamos claros? Sí. De todas formas, yo puedo ir mañana y puedo encontrar otro fenómeno en La Maquea que me aumente, que me esté diciendo otra zona de riesgo, que no estaba en riesgo, otra zona de riesgo. Entonces, por eso el municipio en la dirección de riesgos va a tener que estar continuamente monitoreando cada deslizamiento. Un deslizamiento, hay que inventariarlo y hay que solucionar, pues hacer obras de mitigación. Sí, bien, por favor. Presidente de la Asamblea Ciudadana de Asambleas. Ya saben que efectivamente el Ministerio de Bolívar, el San Pedro, es una banda de vuelo, o sea, que es una zona de inestable. Sí. Según el sistema actual, se puede haber construcciones superiores a 8 pisos. Y acá hicieron construcciones 2 torres de 4 pisos cada una. Entonces, doctor, ¿qué le puede hacer a la Sí. En ese caso, hay zonas que en el plan de ordenamiento van a decir edificables o urbanizables con restricción. ¿Cuál es la restricción? Ya el municipio hace la normatividad diciendo niveles máximos, 2 pisos. Me tiene que hacer un estudio de suelos en la casa donde usted va a construir. Pero los estudios de suelos ya cambiaron. Yo ya no hago un estudio de suelos ahí en el sitio donde va a construir la casa, sino que me tienen que venir asociados a un análisis de riesgos. ¿Ya? Entonces todo eso es con restricción. ¿Por qué les digo? Yo hago el estudio de suelos para mi casa, hago una explanación y resulta que desestabilicé la casa de arriba. ¿Ya? Entonces ahí viene, el suelo es muy bueno, pero con el solo hecho de explanación desestabilicé arriba. Entonces eso queda estipulado en el plan de ordenamiento territorial, cuáles son las zonas con restricción y qué tipo de restricción. Eso es una que puede estar dentro de sabanas, creo que está actualmente, pero no sé. Listo. Listo. ¿Quién pueda? ¿Me permite el micrófono? Sí. ¿Para qué quieras? Necesito que me alce la mano desde el kilómetro 2. Qué gentío. O sea, aquí está el señor hablando muy bonito, muy bacano,
pero es que es tan bajano salir a la calle a hablar de las entidades, barbaridades como las que hablamos los del kilómetro 2, lo estoy diciendo a nombre propio, y ninguno es capaz de preguntar. O sea, no está viendo el presidente de la Junta de Acción Comunal, 2 o 3 líderes que sacan la cara por ustedes. Hay que preguntar en estas reuniones, no es para venir a quedarnos callados nada más de escuchar. Vengo a dar unos agradecimientos a varias personas, como es al señor presente, al señor Don Milagros, a la señora, el señor alcalde, al honorable concejal Darío Vélez y al resto de concejales, a los bomberos. Hicimos una labor muy bonita, salvamos varias vidas, Es que el hecho de que el kilómetro 2 está aislado y está retiradito del pueblo, está muy cerquita, se nos vino un evento muy grave a nosotros. Le hemos tocado el corazón a muchos, pero como le hemos tocado el corazón a muchos, nosotros también lo tenemos que tocar. Nosotros lo tenemos que tocar y seguir haciendo la labor que venimos haciendo. Les agradezco de todo corazón todo lo que han hecho por la comunidad, al DAPAR, a Corantioquia, por la gestión del señor alcalde que le dijo a Corantioquia, le dijo a Aldapar, dígame cuáles son las zonas de más alto riesgo que hay en el kilómetro 2, y tal donde los señores fueron y nos dijeron, ahí fue la falla en este invierno. Ahí fue la falla. Eso se lo agradezco a ellos, yo como presidente de la Junta de Acción Comunal. O sea, fueron muy efectivos. El señor alcalde le dijo a Corantioquia, necesito que para mañana me den la autorización de tumbar esos árboles. Que es que para Corantioquia es, para uno tumbar un árbol, para mitigar un riesgo hay que pedir un permiso y se lo dan a uno al año. Y el alcalde tuvo la gallardía de decir, necesito ese permiso para mañana. Corantioquia fue con nosotros y le dijo a la familia, sálgase de ahí que les va a caer estos árboles encima. Y esa noche cayeron los árboles y destrozaron esas viviendas. Estoy agradecido por la gestión de todos, pero sí les digo, comunidad, venir aquí, sentarnos aquí a escuchar lo que el señor dice, y todos los técnicos dicen, no somos capaces de preguntar, estamos llevados del carajo. Nosotros somos los perjudicados, ¿verdad, señor? Tenemos, y le digo, el DAPAR dijo hasta cierta parte. En este momento nosotros, yo, vean cómo tengo mi ropa, vengo trabajando desde que empezó el invierno para proteger a mi barrio, a mi comunidad. Y le digo, hay una parte de ese barrio que ojalá no siga lloviendo. Pido a mi Diosito que no llueva más, porque si llueve más, allá va a haber algo maluco. Hay unas grietas en la montaña, que donde se le venga más el agua y le entre más, lo vamos a lamentar. Tenemos una comunidad muy grande, demasiado grande. Nosotros ya mitigamos un poquito el riesgo tumbando los árboles. Corantioquia nos dio la autorización y hemos salvado muchas vidas. Pero ahí, en ese kilómetro 2, yo le pido el favor a las autoridades, a los que les compete, mirar a ver qué van a hacer con el barrio. No conmigo, no con el presidente de la Junta de Acción Comunal, con todos los que alzaron las manos, con todos. Es que yo nada más no soy la comunidad del kilómetro 2, somos todos. Así, todos uniditos, pegaditos de las manos, todos, sin estar hablando el uno del otro. Y no lograr esta oportunidad para decir que yo vivo en el kilómetro 2 para que me den plata. Dejemos que la platica que van a dar de los arrendos que el alcalde va a dar, que sea bien aprovechada por los que sí la necesitan. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Eso es una evidencia de que se ha hecho una zonificación y de pronto la metodología que hemos llevado hasta ahora ha sido eficiente. Ya los movimientos del MAS a los desastres hoy no están, mañana pueden estar. Lo que catalogábamos que no estaba en riesgo, mañana puede estar en riesgo. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Bien, pues a nombre y en representación de qué van. Porque no tengo una cara, me hace escuchar, no pregunto, pero la pregunta me la misma y se vuelve cansón. Sí. Ahora me pregunta, ¿cuándo
ahorita de momento pues se la soluciona, o 3 meses, o no se la soluciona. Que no lo hagan salir a uno de allá, que puede ver a uno, ustedes no es 3 meses ya no, yo no me hago una autoridad, pues a ustedes porque he conseguido que sigo más tiempo. ¿Qué ha pasado? Ha pasado en una familia hace 6 años, le ocurrió eso, y están en este momento matando a alguien porque, sí, el señor que había le pagó como 2 o 3 meses a una familia. Después de ese momento, no se volvió a cortar fecha para nada. Para nosotros, cuando lo hemos pasado, a nosotros nos han dado ninguna ayuda. Yo no he visto que nos digan, véanme, este mercadito, vean, sí, no están actuando, claro. Está pensando que tiene eso y consciente de que eso está viniendo y a ver qué van a hacer. Pero que te han dicho, no, ya tienen el sitio para que lo van a buscar, ¿no? Y el mío de uno es, ya pasó. Y yo digo, no, pues sí, nos va a dar una vivienda 3 meses, 4 meses, 5 meses. Pero ¿cuál es el mío de uno? Y ese, de que hay familias que hace 6 años les pasó lo mismo, que les tapó la cara totalmente. Que murieron el día de día porque no era el día de ellos. Pero no sé qué oriente es nada. Ahí está, en mar, están en esa, una versión lógica. Tomen las medidas, una de sale, hagan los 3 meses. Y ahí para ganar, pues, no usted, debe tener yo, pues, para que lo hacemos, para poder tomar una casa. Entonces, ese día de salir, toma audiencia, tiene que hacer por eso, para que yo pase una gracia. La respuesta mía es muy sencilla. Como nosotros somos un grupo consultor, nosotros plasmamos eso en un informe que va dentro del plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Zona de alto riesgo y amenaza alta. Entonces, eso lo dejamos formulado. La respuesta que usted necesita es de la Dirección de Riesgos Municipal y Departamental, ¿cierto? Hasta ahí. Nosotros no podemos hacer más por dar conceptos jurídicos sobre qué va a pasar con el kilómetro 2. Solo estamos limitados a decir, es una zona de alto riesgo por inundación y movimiento en masa, ¿cierto? De pronto en la formulación se dice, hay que reubicar, pero como ya es una urgencia manifiesta, ya a nosotros nos sale de las manos, ya tendría que hacer la gestión por la Dirección de Riesgos. ¿Le quedó más o menos claro? ¿Cierto? Sí, el nombre. Mi nombre es Julián Padre, soy de Dirección de Metodología. ¿Esa reunión era para todo el que quisiera venir o era solamente para escoger? No. Esto se socializa, por eso se llama socialización. No solo los del municipio de Santa Fe, sino la gente que tiene que ver algo directamente o indirectamente con Santa Fe, ¿cierto? Nosotros estamos acá, no porque el presidente nos dijo que era reunión. Luego lo que nos dimos cuenta por ahí. Lo que pasa es que hubo unos anuncios por las emisoras, hubo unos programas por la emisora, ¿cierto? Se invitó a todo el mundo, a todo Santa Fe, o sea, a la comunidad completa, la parte rural y urbana. Bueno, escuchamos. También otra de las cosas de que el presidente mantiene presión a más de uno, que él les va a pagar el arriendo del sector, que él mismo sube, les trae las cosas y él mismo vuelve y se las lleva. A nosotros nunca nos han tenido en cuenta. Mire que el día del barranco se vino un barranco en mi casa, nosotros le dijimos, que mi hermana le dijo, y estaba con el bola. Entonces yo le dije a él, como usted no le para bola, lo que no le dice que yo le dije, yo voy a hablar con el alcalde para ver si me para bola, que el barranco bajó y aquí me miró el barranco, y me vengo yo anoche para la casa del campesino Amanecer y allá hubo un problema que se me tocó a las 11 de la noche para mi casa con mis hijas, bien tanta por allá porque no me le dio la gana de no Amanecer ahí, eso no. Tengo límites para responderles a preguntas, ¿cierto? Cuando hace una invitación de socialización, la eficiencia en la comunicación nunca es 100%, ¿cierto? Lo otro es, como recomendación, ya no del grupo y no personal, cuando ocurre un evento natural, es mejor ir a inventariarlo a la Dirección de Gestión del Riesgo del municipio, ¿cierto? Porque eso va a dar fortaleza para un análisis de riesgos y de amenazas. Si a mí, yo como director de riesgos del municipio, veo que en esa zona, cada 8 días, hay un movimiento o deslizamiento o un problema natural, entonces eso está inventariado y es
es más fácil de hacer el análisis para reubicación. Entonces, en esa parte, o llamar a que visiten, no solo al municipio, al DAPAR, a la gobernación. Ellos tienen la obligación de ir inventariar ese desastre. Y eso es muy bueno que lo hagan tanto a nivel personal, como a nivel de comunidad y como a nivel municipal. Es de una comunidad unida, se llega a los ríos, pero es que no se ve que siempre que sale al frente a hablar de los de todo, se aprecian de la vaina a uno, y eso tampoco debe ser así. Es que somos una comunidad, porque es que estimular, medir la cabeza del sentimiento, también del sentimiento a toda la comunidad. Bueno, yo creo que eso ya son asuntos que se deben discutir internamente en la comunidad. Recuerden que nosotros lo que queremos es escucharnos frente a los problemas de amenazas o inundaciones, deslizamientos que se están presentando en estos momentos en la zona urbana. Para aclarar que nosotros hicimos una invitación a través de la Oficina de Comunicación del municipio, a través de la emisora de la Universidad de Antioquia. También hicimos invitaciones por internet, por WhatsApp, llamadas telefónicas directas, por ejemplo. Yo llamé a todos los líderes de los barrios directamente informándoles del evento. Agradezco la colaboración del señor Alfredo Sepúlveda de Asocomunal que está acá y me suministró la información. O sea, nosotros tratamos de hacer toda la comunicación pertinente. Y bueno, yo creo que esperábamos más, pero me parece que la presencia actual es muy buena. Entonces, seguimos continuando con las preguntas y favor entonces decirnos el nombre y el barrio o idea de donde viene. Buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Vasco, presidente de la Asociación de la Baña. Para nosotros, la comunidad nos debe buscar El que vaya a preguntar se puede armar al micrófono. Buenas tardes para todos. Nosotros en la comunidad en general de Santa Fe Antioquia no tenemos bien claro el plan de EOT, pero resulta de que siempre las administraciones creemos también en el crecimiento y el desarrollo del municipio, pero debido a una obra por allí en el barrio de La Barranca, anteriormente las aguas que caían de las calles, en toda la calle 8, caía al terreno donde está la ciudadela. Entonces allí nos sellaron la salida allí. El municipio y la ciudadela construyeron un desagüe, pero este desagüe no es el adecuado, muy poquito el diámetro del tubo. El día miércoles nos inundamos, más o menos subió 25 centímetros de altura. Fuera de eso, la tubería de la cañería se rebosó y nos salió por todos los tubos de la casa. Entonces, el EOT, el Plan Nación, no tenemos claro qué es lo que está haciendo en nuestro municipio debido a esta obra. Entonces, esperamos. Además, también hoy esperé una llamada de Planación Municipal que iba a hacer una visita allí. No sé qué pasó. Estoy en el momento, a ver si me llaman para que vamos a ver allí esta inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias. La respuesta es la siguiente. Por eso estamos nosotros haciendo el análisis de análisis de amenaza más vulnerabilidad en riesgo. Lo que él comenta, ya nosotros también lo tenemos zonificado y lo tenemos considerado en zona de alto riesgo, en condición de riesgo. ¿Sí? ¿Qué sigue? Nosotros tenemos que hacer unas formulaciones para que el esquema de ordenamiento territorial entre a ejecutar esas formulaciones, ¿cierto? Lo que usted dice es, hay que mejorar la parte hidráulica de la Secha La Mica y la Gualí. Entonces, los ponemos las recomendaciones. Ya el municipio lo pone como formulación y empieza a mirar cómo va a ejecutar las obras de mitigación, ¿cierto? Lo que pasa es que sin este estudio, el municipio todavía no puede formular porque esto está en proceso. Pero de todas formas, lo que yo les mostraba aquí, muéstrame el río Tonusco, la Gualí, la Mica y en Google,
¿cierto? Ahí van a haber unas obras de mitigación que vienen desde arriba donde se coge la acequia, la mica y la gualí, hasta abajo, casi hasta la parte de, llegando a la desembocadura del río Cauca. ¿Listo? Entonces, eso es la respuesta que nosotros le podemos dar. Es que eso ya está inventariado, está en mapa y está zonificado. ¿Listo? Ya lo que sigue es las recomendaciones que nosotros tenemos para formular. Gracias. Se me escapa también. Es que anteriormente, para el año 2005, 2006 o 2007, realizaron unos trabajos de infraestructura de alcantarillado como para esa obra de la Ciudadela. Y entonces, sobre la calle 8 baja también el tubo madre del alcantarillado. Y ese es el que nos rebosa. Porque no estuvieron de esta obra. Ahora, Aguas de Occidente, que es lo que está operando las aguas del alcantarillado de Santa Fe de Antioquia, todo el municipio, no hace el mantenimiento a estos viaductos o como los llamamos. Esperamos que por medio de esta convocatoria a la comunidad en general se lleve a cabo allí una intervención en esta obra. Vuelvo y respondo. Cuando tengan un evento de riesgos, el primero en saberlo es la Dirección de Gestión de Riesgo del municipio. Entonces él ya toma cartas. Él tiene, si usted dice que es por parte del alcantarillado, desde la Dirección de Gestión de Riesgos visita y de pronto tiene que sentarse con la empresa de aguas y alcantarillados a analizar la cosa. Pero de todas formas, eso está inventariado y lo tenemos diagnosticado todo lo que usted dice. ¿Listo? Yo soy del kilómetro 2. Lo que pasa es Mariluz Borja. Lo que pasa es que en mi casa el lunes por la noche, 7:30, se vino un talud encima, que por encima pasa una tubería que va para el gallinero. Los niños míos subieron ayer allá y hay una tarjadura profundidad de 1 metro hacia abajo. Entonces se vino aproximadamente por ahí media cuadra hacia abajo. Eso vino cayendo casi las 9 de la noche. Se vieron unas piedras grandísimas, cayeron varios palos, cayeron atravesados. De eso me favorecí yo, que cayeron esos palos y ahí cayeron todas esas piedras que venían rodando de arriba, quedaron ahí enredadas. Y si no, nosotros ya fuimos víctimas ahí. Hasta las 11 de la noche estuvo rodando piedra una que otra, pero entonces no sé qué van a hacer con mi persona, porque yo tengo un niño pequeño que está estudiando en el colegio, otro que tiene 17 años, trabaja por una casa finca, que es lo único que me pueden ayudar. Entonces, a ver, ¿qué pueden hacer conmigo? A Palacio vienen a visitar eso por así que puede el sábado el domingo, para que se fijaran que no estoy hablando del talud tan horrible que se vino y otro pedazo que está por venir. Porque ya los niños se vieron asomándose y hay una profundidad de 1 metro hacia abajo. No se sabe si es que ese tubo está filtrando ahí, en esa parte ahí, o es que del agua que ha caído. Entonces, para que suban, hagan la visita por allá en ese talud de ahí, o por la parte de encima, a ver qué se puede solucionar sobre eso. Bueno, la pregunta que ella hace, se la hacen todos los del kilómetro 2, ¿cierto? Yo subo, visito de nuevo el kilómetro 2, y vuelvo y saco la misma conclusión, ¿cierto? Está en zona de amenaza alta por movimientos en masa, riesgo alto, no mitigable, ¿cierto? Hasta ahí llega el grupo de análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Hasta ahí llegamos nosotros. Ya nosotros pasamos el informe y la respuesta tiene que ver ya con la Dirección de Gestión de Riesgos del municipio. O sea, nosotros como grupo consultor no podemos tomar ninguna decisión. Yo no puedo decir a los del kilómetro 2, evacúen, no tengo potestad para eso. Desalojen, no tengo potestad para eso. Lo que sí tengo es decir, están en riesgo alto inminente. Eso sí lo puedo decir, para que los entes gubernamentales tomen decisión, ¿cierto? Porque la decisión no es solo del municipio. La Dirección de Gestión de Riesgos es a nivel nacional. Por eso existe gestión de riesgo en el departamento y gestión de riesgos del municipio. Esa es la única respuesta que les puedo dar.
¿Qué otra preguntita? Con mucho gusto. Buenas tardes, mi nombre es Lorena Urruga, tengo dos cositas pendientes. Una es, dentro de amenazas y riesgos, miraron la avería en plan. Sí. Sí. Bueno. Otra es, esta, como dice el señor geólogo Juan Fernández, es una reunión para socialización del esquema de ordenamiento territorial, ¿cierto? El problema del kilómetro 2 es un problema de nosotros como municipio. Acabo de llamar al señor alcalde y le pregunto qué solución tenemos o qué vamos a hacer, porque ustedes están aquí y están con muchas inquietudes. Entonces me dicen, díganle a los muchachos del kilómetro 2 que hemos hecho correctivos. De todas maneras, se ha trabajado con el presidente de la acción comunal. Las personas que no se sientan representadas o que no se sientan atendidas por el presidente, que la debía de ser así toda la comunidad es para eso. Entonces, para eso estamos dispuestos en la alcaldía a escucharlos a todos. De todas maneras, el alcalde mantiene un poquito ocupadito, pero desde que tengamos tiempito los acompañamos. Tenemos un comité de gestión del riesgo que los acompaña a todos. Entonces, doña Mariluz, si usted siente que su casa está en problemas, está vulnerable, tiene un riesgo, bien puede ir a la alcaldía y hace su anotación, allá los muchachos en planeación, el comité de gestión del riesgo le toma sus datos y le hace la visita y estamos levantando un diagnóstico de casa por casa. De todas maneras, se está trabajando con la acción comunal, que es lo más indicado, porque debemos de ser comunidades organizadas y así es que debe de ser. Las ayudas que nos deben de llegar es porque estemos organizados, pero de todas maneras somos humanos, ¿cierto? Si no nos entendemos con el presidente o con el líder o con la persona, bien puede, en la alcaldía estamos, todos los que se sientan, todos los que tengan problemas, vaya y miramos, porque eso es lo que es una evaluación, no es que el alcalde diga si usted se va, o no es que la persona diga, no, es que yo me voy porque mi casa no. Hay un comité que hace una evaluación y dice si tiene riesgo, si no tiene riesgo, si se tiene que reubicar, o qué se va a hacer, o qué se está haciendo. No sé si ustedes, niñas, saben que se está adelantando una negociación de un predio, no sé si toda la comunidad sabe, sería muy bueno que toda la comunidad se reuniera y participara en ello, ¿cierto? Porque todos son barrios, todos son vulnerables, en poquito o en mucho, pero tiene su problema en kilómetro 2, ¿listo? Tere. La administración municipal como que estuviera haciendo como una especie de... Buenas tardes, nuevamente mi nombre es Teresa Robledo. Con relación al kilómetro 2, es que como lo más urgente en este momento y que sabemos que eso viene desde hace mucho rato, es saber si de pronto la administración municipal, en vista de que no ha habido una tragedia, no sé por qué, pero ¿qué está pasando en el kilómetro 2? Todos son conscientes de la situación que hay allá, pero uno todos los días, yo paso mucho por allá, pero uno casi todos los, no voy a decir que todos los días, pero sí uno pasa, ve una casita, a los 8 días pasa y ve otra, y lo más agravante es que comen el talud, están comiendo la pata, se les está viniendo lo de arriba, pero ustedes mismos también están ayudando, porque es que el poquito de barranca que hay, lo están comiendo para construir y ustedes son conscientes del riesgo que tienen. Y me parece también, señora Nora, que es que eso también está pasando al frente de la administración, eso no está muy retirado, hay casas de 2 pisos, de material, pues ya no son de bareque, y hay gente que ha comido la peña, está comiendo la peña para construir. Y estamos a 5 minuticos del municipio. Que no suene de pronto, Teresa, que es que, bueno, sí, la gente tiene necesidad, pero ustedes saben que están construyendo donde hay un riesgo y comiendo la pata de abajo, la bajito, y recuerde que por encima va la sequía, una sequía hace muchos años que llevaba agua, que de pronto está taponada, pero que en un momento dado también está arrastrando, ella lleva agua en sus épocas de lluvia. Entonces yo pienso que hay muchas cosas que conocemos, que la comunidad lo sabe y que desde hace muchos años el número de viviendas ha aumentado y va a seguir aumentando. Gracias. Qué pena, vea, en la cuestión de la socialización del lote, ya está hecha la socialización con toda la comunidad. El que no se haya enterado de la socialización del lote es porque no
hace parte de un grupo de trabajo, no quiere estar en un grupo de trabajo. ¿Cuál es el grupo de trabajo? La Junta de Acción Comunal. La acción comunal no discrimina a nadie. La acción comunal que hay en el kilómetro 2 ha dicho, los problemas personales están por fuera de la Junta de Acción Comunal. Se lo he demostrado a muchos. Y voy a decir un nombre propio y espero de que no se vaya a ofender la persona. Por ejemplo, el señor don Manuel puede dar fe de eso, de que conozcan, ha tenido inconvenientes, pero con el presidente de la Junta de Acción Comunal creo que no ha tenido inconvenientes. Ha tenido inconvenientes con la persona por fuera de la Junta de Acción Comunal, mas no ha tenido problemas con el presidente de la Junta de Acción Comunal. En todo lo ha tenido en cuenta, en todo ha tenido toda la comunidad del kilómetro 2 en cuenta. Cuando el alcalde me hizo saber, yo de la alegría fui y le dije a toda la comunidad, cuando el alcalde me dijo, tenemos un lote, y para decirle a lo de la señora, que las construcciones, sí, hay muchas construcciones, pero es que ese problemita hace muchos años viene pasando. Esta es la única administración, yo llevo ya varios añitos en Santa María, Antioquia, esta es la única administración que se ha dignado de mirar al kilómetro 2 con ojos buenos, porque hubo un alcalde que pasó por Santa María, Antioquia, y dijo, y me lo dijo a mí personalmente, invertir en el kilómetro 2 es como levantar la tapa del inodoro, echarla ahí y vaciar el inodoro. Se perdió. Entonces yo digo, las viviendas que están haciendo, venimos haciéndolo de la mano con el alcalde y planeación, que no más construcciones, y eso lo hemos estado atajando, pero a mí me queda muy duro yo decir no construyan y por las noches lo hacen, al otro día va la autoridad y ya está quieto y vuelven, y cuando no piensa tienen la banderita porque no los pueden tocar. Pero yo digo, yo no sé, van a tener que buscar cualquier cosita en la ley que puedan tocar a esas personas, que no, porque nos van a perjudicar a nosotros, doña Nora. O sea, ya lo están haciendo es por negocio. Eso es un negocio montado, porque saben que el kilómetro lo van a reubicar. Entonces el hijo le dice al papá, venga, entonces usted tiene este loterito que le sobra, venga, yo construyo aquí para que me lo ubiquen a mí también. Entonces hay familias donde en una sola familia hay 5 viviendas en una sola casa. Entonces son 5 casas que hay que reubicar, que ahí es donde ya nos tocará sentarnos, Junta de Acción Comunal, comunidad y administración, a ver qué es lo que va a pasar con esa familia, porque ya son 5 familias en una sola casa que están pidiendo vivienda. Yo creo que eso es injusto, porque hay personas que sí necesitan vivienda. Entonces no sé qué irá a pasar con eso. Muy buenas tardes, mi nombre es Darío L. López, presidente del Consejo de nuestro municipio. Un saludo muy especial para todos y todas. De pronto, usted sabe que nosotros como concejales nos toca toda esta problemática y darle las gracias a Dios porque por el proceso y los estudios que ha hecho el doctor Juan Fernando, esto tuvo mucha importancia para el sector de ustedes de la parte del 2. ¿Por qué? Porque dentro de esos estudios que lo hicieron, identificaron, y gracias a Dios, a lo menos en el momento que el doctor Juan Fernando dio a conocer esto, nuestro alcalde, Saulo Armando Rivera, se puso la mano en el corazón, porque ustedes tienen un líder grande. Usted sabe que cuando hay comunidad hay problemas, eso es normal, pero yo sí les pido que ojalá cambien ese sistema, porque somos unos seres humanos, no estamos aquí en un ratico, y de pronto ese orgullo y todas esas cosas, eso sobra. Si nos unimos más nos llegan las cosas. El doctor lo dio a conocer ahorita que él qué hace, él hizo el proceso, hizo el estudio, dio la indicación, pero él no puede entrar a decirle que se salgan, que tal cosa, que lo otro. Es más, lo mismo, el mismo alcalde tampoco puede. Voluntariamente él llega a cada ser, les dice a cada vivienda, a cada hogar, les dice
qué deben de hacer y preocupado por las cosas. Cuando hace poco yo fui con él, este muchacho también, Oscar, desde allí se comprometió él, eso antes de estos inviernos tan fuertes, se comprometió él todo desesperado por la problemática que había ahí, para acabar de ajustar. Miren que se vienen los inviernos, que muchos lo hemos anhelado, pero mirándolos así tan abastecidos son perjudiciales para todos, no para Santa Antioquia, sino para toda Colombia y para todo el sistema donde estamos todos viviendo. Él, dentro de su responsabilidad, les prometió que les iba a dar un lote porque prioridad lo necesitan. Es más, en este momento está el proyecto en el Consejo porque estamos en sesiones. Yo, como representante de esa corporación, he hablado con la mayoría de concejales y estamos a disposición de aprobarlo. Lo que pasa es que otra en proceso también, unos estudios, por medio de ellos yo sé que se va a lograr, pero yo sé que el caso es una necesidad, es desesperante, porque lo que dijo este señor de atrás que participó ahora, que en muchas ocasiones ha sucedido esto, que no le han colaborado unos meses, pero no es por hablar bien del doctor Saulo. Él le brindó esa casa, allá han estado, el respaldo de mercaditos que les ha dado allá, es más, antes también les dio mercaditos. Usted sabe que todo esto genera un montón de gastos, pero él ha hecho lo que hace un padre responsable, y yo creo que él no le va a quedar mal. Usted sabe que ya tenemos que bregar, ir acomodando. Eso es desesperante porque toda esta familia juntas, tenemos niños, ¿qué sucede? Estos niños empiezan a pelear y de allí nacen peleas entre los mismos, las personas responsables de cada hogar, pero mermémosle a eso, unámonos más, y yo sé que Dios nos va a colaborar y ahora tenemos unos resultados muy buenos. Eche para adelante y den las peleas. Entonces, para terminar, pues para que el grupo consultor siga con su capacitación, Patrick, pues la intervención de Tere, pues todos los de kilómetro 2 saben la problemática que tienen, que es un barrio de invasión, que no tienen título, entonces pues allá se construye con su propio riesgo, ¿cierto? La administración municipal está llamada a mitigar eso y ayudar, pues que es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces mi llamado es, el que tenga problema con su casa, con su construcción y algún inconveniente, bien puede acercar a la oficina de planeación, allá está la gestión de riesgo y hacemos el inventario. Es muy importante, yo les decía, en estos días tenemos que tener ese inventario, antes era que se nos cayó una teja, hagámoslo. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno nacional va a dar ayudas, busca los municipios, bueno, ¿qué pasó en tal municipio? Entonces ya tenemos un inventario, aquí se cayó en tantas casas, se averiaron, tal cosa, entonces podemos pedir ayudas para que nos colaboren. Pero si no tenemos inventario, si no tenemos nada, entonces en Santa Fe de Antioquia, en la ola invernal del 2017 no pasó nada, ¿cierto? Entonces es muy importante que vayan, allá los esperamos, con el grupo de planeación o con el mismo alcalde, o si yo los puedo atender con mucho gusto, si no lo pueden hacer a través de la acción comunal. Mi nombre es Astrid Montoya, vengo del kilómetro 2. Pues ya para terminar lo del kilómetro 2, mañana hay una comisión de la alcaldía y nosotros algunas personas de la Junta de Acción Comunal que vamos a pasar casa a casa para mirar cuáles están en más riesgo para ya organizar para lo del arriendo, pues para las personas que no sabían. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta técnica de lo de análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo? Muchas gracias a ustedes por la paciencia y si alguna inquietud más, el grupo consultor está a disponibilidad. Muchas gracias. Entonces, para finalizar, agradecemos la asistencia de ustedes y más adelante se va a continuar con otra socialización del tema de amenazas naturales y riesgo, pero muy enfocada hacia el área rural y donde se van a considerar puntos nuevos que ustedes mismos han mencionado. En especial el equipo consultor va a asistir a la reunión de acción comunal que se va a hacer el 2 de junio para acopiar todas las inquietudes de la comunidad y así desarrollar el trabajo de campo pertinente, de tal manera que para julio ya podríamos tener los resultados de estas zonas y poderse socializar al área rural. Entonces,
Muchas gracias por la asistencia y bueno, esperemos que nos veamos prontamente. Muchas gracias a doña Nora, que nos acompañó, vino en representación del alcalde y dio las explicaciones pertinentes, muy claras, ¿no? Y al kilómetro 2 me uno a lo que dice al concejal Darío, ¿no? Más unión, unámonos, ¿no? Apliquemos tolerancia, más entendimiento y unidos yo creo que se les darán todas las soluciones que requieren para resolver la situación que tienen. Entonces, hasta pronto.